fermés. Écoute bien, ça monte, ça vient droit, ça compte. Un pas de plus, je prends le reste, oui maintenant. Couronne de finish, tiens la ligne. Couronne de finish, fais ma signe. Ça tourne, ça mord, ça tient debout. Couronne de vinyle, c'est pour nous. Couronne de vinyle, couronne de vinyle. Ça tourne, ça mord. Qué cerquita se ha quedado el corredor del Lotto, Liam Slock, de conseguir la proeza de romper el yugo, ¿no? del pelotón y llevarse la etapa. La verdad es que ha sido bonito los últimos kilómetros, esa persecución que ha habido, pero a falta de 1,4 kilómetros lo han cazado y no ha habido vuelta atrás. Nueva victoria para Tim Merlier, la verdad es que de nuevo muy fácil y demostrando que ahora mismo, hoy por hoy, es el mejor sprinter que hay en el Tour de Francia y yo diría que es el mejor sprinter del pelotón, ¿no? En este momento del ciclismo de 2026. Pero antes de hablaros sobre la etapa de hoy, una noticia, y es que Didi Sens, seguro que muchos lo reconoceréis porque va disfrazado de diablo en muchos de los eventos más importantes del ciclismo, a sus 74 años estuvo en la salida de Barcelona, aunque no fue un viaje plácido, pues sufrió un robo en su autocaravana. El incidente tuvo lugar la noche del 3 al 4 de julio en Barcelona, antes del inicio del Tour, y le robaron. Sens no pudo participar en la primera etapa porque tuvo que ir a arreglar la ventanilla que le rompieron para poder entrarle en la autocaravana. ¿Qué dijo? Que le han robado el cepillo de dientes. Curioso que le roben al pobre el cepillo de dientes. Un peine. También es curioso, el altavoz que tiene a la hora de animar y sobre todo pues otras cosas que están relacionadas con su imagen. Supongo que eso en el mercadillo a lo mejor tiene algún valor, ¿no? Por ser de Didi Sens. Le arreglaron la ventana en una famosa empresa que lo arregla todo al instante y aprovechó para hacerle una buena propaganda en redes sociales. No sé si al final le saldría gratis la reparación, pero he visto la imagen y la verdad es que es una muy buena propaganda. Mala suerte para Didi, del que si queréis saber toda su historia, en este podcast hay un episodio dedicado a su vida. Y por cierto, no salgo yo. El día de la grabación me quedé afónico y mi pareja tuvo que estudiar el guión a toda prisa para grabarlo con Jordi. La verdad es que quedó muy bien. Por tanto, ya sabéis, podéis poneros en Ciclismo de Lledoy, ponéis Didi y seguramente encontraréis muy rápido ese podcast si tenéis curiosidad por saber un poco la vida de este fenómeno. Y vamos con la etapa de hoy. Etapa 8, Périgueux-Bergerac, 180,4 kilómetros. Un día muy parecido al de ayer. Terreno para rodar, un par de cotas de cuarta y la tercera oportunidad clara para los sprinters. Esta vez ha habido más lucha para hacer la escapada. Durante los 3 primeros kilómetros se sucedieron los ataques hasta que pasados esos 3 kilómetros de nuevo un Lotto, Liam Slock, como os he comentado, se iba en solitario. Seguro que recordaréis a este corredor, porque además durante la retransmisión se han puesto imágenes y se ha recordado por su caída en la meta en el Gran Premio de Gimpel, donde justo cayó encima de la meta y sobrepasó la meta y pudo conseguir su primera victoria profesional. Como decía, unos 3 kilómetros iba en solitario y 1 kilómetro después saltarían los 2 corredores que formarían la escapada del día. De nuevo, Jakob Utruba y Thibaut Gernalec del Total Energy que se estrenaban en este Tour en una escapada. Con todo, escapada pequeña, que tenía claro que no llegaría a meta, y aquí la reflexión de por qué algunos equipos no intentan irse en la escapada, cuando lo van a tener muy complicado a la hora de ganar una etapa, y como mínimo tendrían visibilidad. Estoy pensando en Picnic, en Tudor, en Jayco, en Cofidis y alguno más que podría intentarlo. No sé, se podría formar una escapada de 7 u 8 y entonces sí que se le podía poner en jaque al grupo, como mínimo desgastarlo. Quizás faltaría incentivar un poco a estos corredores que se van en la escapada. En estas escapadas vamos a llamarles suicidas. No sé, dar puntos UCI a los que estén, por ejemplo, yo que sé, 1 punto cada 50 kilómetros de escapada. Eso es negociable, pero como mínimo un incentivo, ¿no?, a que puedan intentarlo. Creo que muchos más se animarían a intentarlo. Hoy la carrera transcurría en su totalidad por la región de Nouvelle-Aquitaine
Y lo cierto es que las imágenes que hemos tenido durante la retransmisión han dado muchas ganas de visitar la región. Y es que no podemos olvidar que el ciclismo y sobre todo las grandes carreras como el Tour de Francia son un gran escaparate publicitario para las regiones que visita. Y en muchos casos ese retorno que tienen las regiones que ponen dinero por tener las carreras en sus carreteras, pues son esas imágenes y que yo, por ejemplo, esté pensando un día en visitar la zona. Por cierto, también Jaco Truba, que os comenté que en la etapa anterior era el octavo corredor con más kilómetros en fuga de este año. Pues bien, con los kilómetros de ayer y los kilómetros de hoy, se va a colocar en la cuarta posición en ese ranking de corredor con más kilómetros en escapada. La escapada no pasaría muy poquito de los 2 minutos, no llegaría nunca a los 3 minutos, y es que esta vez sí que más o menos han puesto de acuerdo, algunas veces iban más, otras menos, Alpecin, Soudal, NS Cycling para tirar y para controlar la escapada. Puntos importantes de la carrera, pues a 57 kilómetros, sprint intermedio, hay una muy buena pelea entre Jaco Truba y Liam Slock por la victoria, y al final se la lleva el checo. El pelotón llegaría 2 minutos después, se repite la imagen de otros días, con Astana formando un tren, pero la victoria finalmente se llevaría, sorpresa, Jasper Philipsen. Y digo sorpresa porque ayer justamente Alpecin dijo que se iba a olvidar del maillot verde. Yo pensé que si se olvidaban del maillot verde no iban a gastar fuerzas en sprint intermedio. Pues aquí lo tenéis, Jasper Philipsen llevándose ese sprint intermedio. Detrás del Canter, Pedersen, Merlier, Girmay y como siempre el invitado Turgis, que siempre se mete en ese grupo y es el primero, digamos, de esa lista. A 40 kilómetros se pasa a la cota de Buisson de Caudon, 2,9 kilómetros al 4,3%. Aquí ya Truba lanza un ataque y deja fuera de la escapada a Thibaut Gernalec. A Liam Slock le cuesta horrores cazar al checo, pero una vez lo caza, se disputan, están ahí como peleándose por ese puntito de la montaña y peta Truba, llega a su tope y se va en solitario. Slock. El pelotón, por detrás, hay un momento bastante divertido porque EF hace un cambio de ritmo subiendo, se forma pues un pequeño grupo, a lo mejor de unas 20 unidades, y en ese grupo estaba Asgreen, Van der Poel, Abranset, Tratnik. La verdad es que había corredores de mucha calidad para tirar para adelante, pero el pelotón reacciona rápido y cierran ese hueco. Se vuelve a la relativa tranquilidad con los equipos de los sprinters controlando el grupo. Y aquí viene lo que voy a llamar la cuenta atrás para la escapada. A 23 kilómetros estaba Liam Slock por delante con 1,23. El pelotón rodando entre 55 y 60 kilómetros por hora. Y eso ya casi por la inercia que coge el pelotón. Slock, para mantener esa diferencia, tenía que correr lo mismo. La verdad es que ha sido una salvajada lo que ha hecho el corredor en los últimos kilómetros. Fijaros, a 15 kilómetros seguía manteniendo 1,15. 1,15, es decir, que en 8 kilómetros solo le habían bajado 4 segundos, por tanto seguía con fuerza. A 10 kilómetros le quedaba 1,06 y si tenemos en cuenta la norma de que en 1 kilómetro pueden rebajarse 1 minuto, pues todavía pintaba la cosa bastante bien para el escapado. Eso hace que se pongan a tirar corredores de Astana, corredores de 1X, corredores de Decathlon, y al final se unen a los de Soudal, a los de Alpecin, a los de NS Cycling. Por tanto, fijaros, 6 equipos poniendo corredores contra el escapado. Lo que sí que hace Lotto es poner 2 corredores intentando molestar en los relevos. A 7 kilómetros le quedan 45 segundos. El terreno, la verdad es que no ha sido llano todo el rato para llegar a meta. En ese momento picaba un poco hacia arriba y eso le ha penalizado un poco al escapado. Fijaros que a 6 kilómetros ya solo le quedan 35. Aquí pierde 10 segundos. La verdad es que le meten bastante caña del kilómetro 7 al 6 justamente por esa subida. A 5 kilómetros, con Astana adelante, le quedan 28. Fijaros, 7 segundos solo pierde. A 4 kilómetros le quedan 26. Solo pierde 2 segundos. Está aguantando muy bien. Ahora también se ponen a relevar Tudor y Cofidis. El corredor, lo vemos a Liam Slock sprintando en cada salida de la curva, se ponía de pie y durante varios metros intentaba impulsar la bicicleta. A lo mejor era una señal de que iba ya casi al límite. A 3 kilómetros solo le quedan 13 segundos. Aquí también, fijaros, del kilómetro 4 al 3 pierde 13 segundos. Y Astana con 4 corredores delante tirando. A 2 kilómetros lo tienen a la vista, le quedan 10 segundos y es a 1,4 kilómetros cuando deja de dar pedales, no puede más y es cazado. Aquí ya se plantea
el sprint final. La verdad es que las noticias que se daban sobre ese sprint pintaban a que sería mucho más peligroso de lo que ha sido, porque decían que tenía como dos curvas bastante peligrosas. Yo la verdad es que he visto al pelotón negociarlas muy bien y además a mucha velocidad. Y hemos visto de nuevo Matthew van der Poel haciendo un lanzamiento casi perfecto a Jasper Philipsen, pero se ponen, en cabeza otra vez, es decir, Philipsen lo tiene de cara, pero se nota que le falta el punch final para rematar, porque por la derecha le pasa con cierta facilidad Olaf Koy, que es ya la adelanta y casi se pone primero, pero lo que no contaban es que por la izquierda, Tim Merlier, que se había quedado encerrado en un momento, que choca con el hombro de otro corredor, que casi se va al suelo, todo eso al final lo salva, se abre hueco y por la izquierda los adelanta pues como un obús. Pasa súper rápido Tim Merlier para llevarse su segunda victoria consecutiva. La etapa, Tim Merlier primero, Brian Girmay segundo, Olaf Koy tercero, Jasper Philipsen cuarto, Palet Birnen esta vez haciendo mejor sprint quinto, Rick Plumbier del Tudor sexto, Pascal Argeman séptimo, Clement Rousseau octavo, Max Canter esta vez no ha estado tan bien, noveno, Milan Fretin décimo. Mads Pedersen en este caso en la posición número 12 y Fernando Gaviria en la posición número 13, rascando ahí esos puntitos en concreto. Esta vez ha rascado 15 puntitos porque puntúan los 15 primeros de cada etapa. Pues bueno, va sumando esos puntitos para Caja Rural, que bueno, al final del Tour también sabrán a gloria. ¿Qué dice Tim Merlier? Durante mucho tiempo no sentí que tuviera el control. Fue una lucha encarnizada por las posiciones hasta el final. En la última curva, a 500 metros de meta, me vi un poco acorralado e inmediatamente después casi chocan delante de mí. Para ser sincero, pensé que todo había terminado. Me dije a mí mismo, solo tengo que intentar remontar. Llegué a gran velocidad, tras lo cual decidí atacar a 250 metros de meta. En los últimos 50 metros ya no podía pedalear con más fuerza. He ganado 2 de las 3 etapas al sprint. Este Tour de Francia ya es un éxito para mí. Además, es una buena revancha por la derrota de los Diablos Rojos. Lo de los Diablos Rojos hace referencia al Mundial, donde España eliminó a Bélgica. Lian Slock. ¿Qué dice el héroe de la jornada? El milagro casi se produjo, pero ahora predomina la decepción. Cuando estás tan cerca, quieres ganar. Claro que aún queda mucho camino por recorrer, pero por otro lado, estuvimos muy cerca. En la carretera principal, entre los 10 y los 6 kilómetros de meta, empecé a dudar un poco. Ahí sentí que iba mucho más rápido que el pelotón. Era una pequeña subida y se notaba que su ritmo era mucho mayor. Sentí que perdía tiempo y que la fuerza de mis piernas también se estaba agotando. Ahora mismo no me siento muy orgulloso, pero espero que ese momento llegue más adelante. La verdad es que ha hecho un etapón este corredor. La verdad es que siempre en todos los Tours de Francia, y yo diría que predominantemente en todas las grandes vueltas, siempre hay algún corredor de loto que destaca, ¿no? en las escapadas. Y en este caso, pues le está tocando pues a Lian Slock. Y ayer, por ejemplo, lo vimos, ¿no? También en Batiste Breistoffer, perdón. Muy bien, ¿cómo queda la general? Pues la general sin cambios, Pogačar primero, Jonas Vingegaard segundo a 2.43 y Sal del Toro tercero a 3.27. La clasificación de los puntos, vamos a ver, que se ha apretado un poquito más, porque Mads Pedersen está líder con 228, pero Tim Merlier ya tiene 213, por tanto está ahí a 15 puntos. Brian Girmay 203, Jasper Philipsen 174, la verdad es que no sé por qué tiran la toalla, como se suele decir, porque tampoco está tan lejos. Max Canter 172, son los que están sumando más puntos. Clasificación de la montaña sin cambios, Pogačar líder, la de los jóvenes sin cambios, Sal del Toro, y la de los equipos sin cambio, con Lidl Trek en la primera posición. Muy bien, nos vamos ya a la etapa de mañana. Etapa número 9, Malemort-Ussel, 185,5 kilómetros. Última etapa antes del primer día de descanso y aquí yo diría que es un canto a las escapadas por su perfil rompepiernas, acumulando 3.500 metros de desnivel positivo, casi ni un metro llano. Tienes varias cotas puntuables, pero casi diría que tiene más no puntuables. Todas y cada una de ellas desgastarán a los escapados y es poco probable que se llegue al sprint. La verdad es que es una clásica, yo diría, en toda regla. 3 puntos a tener en cuenta. El Suc Amé, 3,8 kilómetros al 7,7% a 80 kilómetros de meta, que yo creo que desgastará bastante la escapada. La Cote de la Croix de P,
4,8 kilómetros al 5,8% a 56 kilómetros de meta. Montbesson, 900 metros al 6,4% a 25 kilómetros de meta. Yo creo que es un buen lugar para intentarlo, y más viendo que luego hay una bajada de 7 kilómetros y luego se afronta una cota no puntuable que se llama la cota de Esgardes, 2,1 kilómetros al 4,9% a solo 14 kilómetros de meta. Hay que tener en cuenta que más o menos los últimos 500 metros pican un 3% hacia arriba. Y aquí, ¿qué podemos decir? Pues tenemos que otra vez hacer lista de corredores, porque yo creo que se va a formar otra vez una gran escapada. No sé si como el otro día de 34 corredores, a lo mejor serán 18, 20, 25 corredores, pero estoy seguro que Mads Pedersen va a estar en esa escapada. Creo que Magnus Cort también va a estar en esa escapada. Michael Valgren va a estar en esa escapada. Michael Matthews va a estar en la escapada. Jasper Stuyven yo creo que también va a estar en la escapada. Quinn Simmons, seguro, creo que también va a estar en la escapada. Fred Wright me parece a mí que puede estar en la escapada. Tom Picot incluso le han preguntado hoy mismo si iba a intentar ganar esta etapa y ha dicho que por la noche lo iba a pensar. Por tanto, vamos a apuntar a Tom Picot por si acaso le da ganas de darnos un poco de espectáculo. Jonas Abrahamsen, por supuesto, yo creo que también va a estar. Mathieu van der Poel, yo no sé las ganas que tendrá porque el otro día le preguntaron y dijo que de momento no se está divirtiendo mucho en este Tour de Francia. Quizás mañana sea un día para divertirse. Raúl García Pierna, yo creo que tiene que estar. Marco Frigo también. Ramses de Bruyn, yo creo que viendo el otro día cómo estuvo, también creo que lo va a intentar. Quizás Kevin Baquelin también. Senkin también puede hacerlo. Pablo Castrillo, creo que también. Matías Vasek, para recuperar, ahora no recuerdo a cuánto está del maillot blanco Matías Vasek. Está a 3.43, quizás sí, iba a decir para recuperar, pues a lo mejor para recuperar también ese maillot blanco, también lo puede intentar. Estoy mirando alguno más, algún corredor de Caja Rural, seguro que también estará en la escapada, no sé a quién le tocará esta vez, si será el mismo Otruba o será algún otro corredor, pero seguro que habrá un corredor de Caja Rural, algún corredor de Lotto, quizás Gregor Ziberman, que sería el más clasicómano, podría estar. Quintin Hermans, yo creo que también le puede tocar estar en esa escapada. Brent Van Moer, supongo que también lo puede hacer. Alex Hirsch también, Jan Tragny también lo puede hacer. Es decir, que fijaros la pila de nombres que os acabo de decir. ¿Hay que quedarse con uno? Difícil. No sé, Dorian Godón también podría estar en la escapada. Y no sé si Ben Healy, incluso se podría animar. Yo creo que es un terreno que a Ben Healy le puede ir muy bien en la escapada. Tenemos que decir un nombre, no sé, en este momento de la grabación, por soñar que gane Mathieu van der Poel estaría muy bien, porque sería un etapón, que si gana Mathieu van der Poel seguro que habría mucha guerra. De momento me quedo con Mathieu van der Poel. Reflexionaré por la noche para luego por la mañana hacer la apuesta en la grupeta de Telegram, pero de momento me quedo con Mathieu van der Poel. Y nada, vamos a ver cuántos de esa lista estarán en la escapada. Vamos cerrando, mirad al Tour de Austria. ¿Qué ha pasado? Pues que un grupo de los mejores, que más o menos eran 11 corredores, ya sabíais que había una pequeña cota bastante dura cerca de meta, pues han ido esos 11 corredores, ha habido un sprint entre ellos, y el corredor más rápido, que no puede ser otro, es Andrea Braioli, que se ha llevado la etapa. Mañana se cierra, día para sprinters. La verdad es que no hay muchos sprinters y por tanto yo creo que va a ser una carrera bastante abierta porque puede ganar tanto Samuel Watson, Andrea Braioli puede repetir, Héctor Álvarez de rápido, Antonio Morgado también podría repetir, y no descarto que algún sprinter pro team o continental aproveche la situación de que no hay mucho sprinter cotizado para llevarse la victoria. Mañana lo sabremos. Y ya está, ya hemos llegado al final de esta etapa. Como siempre digo, gracias por haber llegado hasta aquí. Se agradece que me dejéis un like y ya sé el esfuerzo que hacéis enorme por escuchar el podcast en estas etapas que no nos llevan a ningún sitio, simplemente a ver un bonito sprint, que eso también hay que verlo de vez en cuando, pero claro, la película de la etapa no es que tenga tampoco mucho que desgranar. Por tanto, os agradezco a todos los que llegáis hasta aquí, porque viendo los porcentajes de retención de la gente que llega hasta el final del podcast son altísimos y os tengo que dar las gracias. 1000 gracias por ello. Mañana nos escuchamos. Sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.